Como persona natural o como persona jurídica en los Estados Unidos. Hoy vamos a descubrir los 5 beneficios más importantes de invertir a través de una LLC. Adelante, Susana, bienvenida, Susana Morgana, Liz Belloso. Gracias, Johnny. Gracias, Live, por acompañarnos hoy. Este es un tema bien interesante para todos nuestros inversionistas porque son temas que tienen que tomar siempre en consideración. Gracias, Así gracias a ustedes. que yo creo que tenemos unos beneficios bien importantes que destacar en el día de hoy y pudiéramos separarlos en dos rubros, pero vamos a hacer 5 beneficios en general de cuáles son esos que deben tomar en consideración estas personas o inversionistas para poder hacer la compra de sus propiedades aquí dentro de Estados Unidos y específicamente en la Florida. Y hay uno muy importante que es la flexibilidad tributaria, ¿ok? Muchos inversionistas ignoran la existencia de lo que es constituir una LLC y los beneficios, valga la redundancia, que le trae constituir una empresa para poder para poder comprar una propiedad dentro de los Estados Unidos. Y es que a través de ello le permite minimizar impuestos, ¿ok? Entonces, esto es un tema bien importante porque son temas legales y temas tributarios que tienes que tomar en consideración y que tienes que tomar siempre, tienes que buscar la información precisa para que no pierdas oportunidad de que esto es sumamente importante para a la hora de tomar una decisión de inversión y dejarte guiar por tu asesor inmobiliario porque siempre te lo va a sugerir si es una persona que conoce de la materia. Así que, ¿qué opinas tú de eso, Susana, Johnny? importante, importante. Aquí hay que aclarar que a pesar de que Liz es abogado, pues ella es graduada en Venezuela. En los Estados Unidos ni somos abogados ni somos contadores, así que esto Así no mismo. es una recomendación legal y mucho menos contable ni fiscal. Nosotros somos asesores inmobiliarios que tenemos la noción, producto de lo que hemos aprendido por muchos años y sobre todo por lo que hemos visto que grandes empresarios e inversionistas continuamente hacen acá y son las mejores prácticas que hemos visto. Entonces, y bien importante que esto es una opinión personal, no es una opinión, digamos, profesional desde el punto de vista ni legal ni fiscal, y que básicamente lo que estamos haciendo son algunas recomendaciones basadas en la experiencia que hemos tenido. ¿Ok? Así es, así es. Totalmente, totalmente. Bueno, pudiéramos iniciar entre los primeros beneficios, que es lo que significa comprar una propiedad en el estado de la Florida o en los Estados Unidos bajo una LLC o como persona natural. Número uno, para iniciar, tenemos que el hecho de tener una propiedad bajo esta figura de LLC trae como consecuencia que te puede facilitar el acceso, es mucho más fácil al momento de tú solicitar un préstamo bancario, ¿ok? Es mucho más, el acceso al financiamiento bancario es expedito, es mucho más fluido, ¿ok? ¿Por qué? Se considera que es una estructura legal mucho más formal, mucho más robusta, justamente para aquellos, sí, aquellos activos más significativos como son los de bienes raíces. Bueno, yo te diría, Liz, que hay que tomar en consideración que cuando un inversionista va a hacer un crédito, el crédito lo va a hacer a título personal, pero en el momento que va a hacer el cierre, va a registrar su propiedad, lo va a colocar debajo de esta figura LLC para que tenga su protección tanto jurídica como fiscal. Entonces, sí, efectivamente, hay muchas compañías y lo hacen muchos los inversionistas locales que utilizan sus corporaciones para tramitar sus créditos, puesto que efectivamente tienen una empresa con trayectoria fiscal, financiera, que les da el soporte para poder hacer ese tipo de inversión a través de su compañía. Pero cuando lo hace un inversionista extranjero, simplemente que lo que hace es registrar esta compañía para poner el título detrás de esta o debajo de esta compañía para que le tenga beneficios, como habíamos dicho, tanto legales como fiscales. Entonces, esto es importante establecer la diferencia entre lo que significa un inversionista local comprando con una LLC y un inversionista extranjero comprando con una LLC. Jory, ¿qué opinas Es tú de decir, esto también? Susana, ya va, yo quiero hacer una acotación aquí o una Ajá, aclaratoria, cuéntame. Susana. Es decir, Susana, que el orden de los factores no altera el producto. Es decir, una persona puede adquirir de inicio como persona natural o ya con una compañía o una LLC ya previamente constituida. Es correcto, ¿Ok? así es. Sí, de hecho,
De hecho, cuando hablamos de que si es necesario o no es necesario, no es necesario. ¿Es No es necesario. conveniente o no es conveniente? Bueno, sí es conveniente, pero es bien Correcto. importante aclarar esto. No es necesario, tú puedes comprar como persona natural. La lógica, cuando haces una inversión en cualquier país, es que el fisco te va a tratar diferente como persona natural extranjera a como persona jurídica local. Como persona jurídica local se te abre una ventana de opciones para poder proteger un poco las ganancias y sobre todo apalancarte en el servicio y la asesoría de un contador y un abogado para minimizar la carga impositiva. Esa es básicamente la gran diferencia. Como persona Exacto. natural extranjera, el gobierno va a pretender, va a buscar a través de lo que se llama el FIRPTA, va a generar algunas retenciones y obviamente se va a garantizar que tú cumplas con el mínimo de impuestos necesarios sobre las ganancias en tu inversión inmobiliaria. Básicamente por eso es que estamos hablando de este punto y si resumimos, van dos, ¿no? Beneficios. El primer beneficio del que tú hablaste, Susana, Ujú, así es. Porque me y permite minimizar gastos. exactamente, obviamente porque contablemente tú puedes, le puedes asignar a la compañía una serie de gastos y todo, inclusive intereses, todo lo que significa gastos de representación, viajes, Todo todos lo que los esté relacionado con la propiedad, mantenimiento de la propiedad, los intereses de la propiedad, management, property honorarios management, todos profesionales. esos gastos te permiten minimizar esos ingresos y a su vez el resultado que da es que tengas que pagar muy bajos impuestos o quizás no tengas que pagar impuestos. Sí, ya eso va a depender obviamente de la asesoría contable que tengas, del contador y todo, pero Así es. normalmente tiende a minimizar, que es lo importante. Sí. Lo tercero tiene que ver con la planificación. Si tú tienes ese punto bien claro entre los puntos que tú recomiendas, la planificación que tiene que ver con la flexibilidad y la planificación fiscal. ¿A qué se refiere eso? Sí, cuando te hablas de la flexibilidad fiscal y planificación es porque también no solamente es la parte de lo que es la flexibilidad de bajar los impuestos, sino que también eh, redunda ya después en la parte, lleva un poco a la parte, vamos a decir que legal, de proteger la propiedad, ¿ok? Porque básicamente en la parte fiscal es poder deducir importantes impuestos y evitar el FIRTA que tú lo acabas de mencionar perfectamente. Es decir, evitar que te hagan una retención de impuestos porque no tienes una compañía, no tienes un ITIN number dentro de los Estados Unidos y entonces obviamente vas a estar sujeto al FIRTA de la retención de impuestos. Entonces, básicamente en la parte fiscal es eso y es recomendable buscarse un muy buen contador para que puedan estar bien asesorados en materia fiscal, porque entonces después, quizás por ahorrarnos algo de dinero, pues resulta que al final trae unas consecuencias bastante negativas. Eso básicamente es la parte fiscal en cuanto a los beneficios que puede traernos tener una LLC constituida para tener una propiedad inmobiliaria. Voy con una, si me permites, Liz, anonimato, entre comillas, porque ya no es tanto, pero minimizas un poco la exposición, sobre todo para ese inversionista internacional que no quiere que su nombre esté, digamos, muy expuesto. Entonces hay figuras, estructuras, depende del estado en el que vayas a invertir. Hay algunos modelos, no estoy diciendo que las LLC en Florida te Es permiten la única anonimato, alternativa. ojo con esto, pero hay una de las variantes de estas compañías que te permiten, dependiendo del estado, anonimato. Sin embargo, es importante aclarar que hay regulaciones que han exigido últimamente que los dueños de compañías declaren, salgan del anonimato y declaren un poco origen, de qué país son, de cuál es el origen de esa inversión, cuál es el origen de esa compañía. Estas regulaciones han ocurrido en los últimos 2 años, sobre todo con algunos países donde el gobierno se ha insistido en explorar quiénes son estos propietarios. Ahora, Johnny, cuando hablas del anonimato, te estás refiriendo, por ejemplo, en una de las alternativas que hay son los trusts. Los trusts en algún momento fueron las BVI, las Islas Vírgenes, las compañías de las Islas Vírgenes, que entiendo que ahora es muy difícil sacar. Hay estados dentro de los 50 estados de este país
que te permiten crear compañías con anonimato. Entonces, un poco hablar de esa ventana que existe, no necesariamente es la que usualmente ni la que se recomienda, pero bueno, algunas personas andan buscando ese anonimato. Sí, Correcto. sí. Bueno, yo tendría una legal que me parece que es muy importante y es que la transferencia de la propiedad, cuando tienes una LC, es mucho más fácil que hacerlo a título personal, porque puedes transferir lo que es la titularidad de los representantes de la compañía simplemente sin necesidad de transferir la propiedad como tal. Es mucho más económico y mucho más fácil el Pagada, proceso, Más rápido, más expedito, sí. siempre y cuando esté pagada, porque si la debes, no debes siempre y hacerlo. cuando esté pagada, Si tienes obviamente, una deuda con el obviamente. banco, no puedes hacerlo ni debes hacerlo, porque entonces sería fraude. Es correcto, es Ok, correcto. hay una, no menos importante que todas las que ustedes acaban de mencionar, que acabo de ver, Llevamos tres es, listas. ¿Cuántas sí, sí, llevamos? Ya no, perdimos pero la ya cuenta. va, Yo creo que ya llevamos como 5. esta no es la guinda del pastel. Hay una que es súper trascendental y que yo sé que preocupa a muchos, los inversionistas, que es el tema de la separación de activos. ¿A qué me refiero con esto? Los activos personales versus los activos de una LLC están separados legalmente. Es decir, de que los activos o los bienes o propiedades personales o los que tienen que ver con una LLC, vamos a verlo así, los que están circunscritos a la LLC, no va a repercutir ni va a afectar en nada un patrimonio personal. Es decir, si usted tiene una demanda, Dios no lo permita, Dios lo proteja de que esté en esa situación. Si usted tiene un problema legal, van a ir en contra de los bienes o la propiedad que está bajo una LLC. Ejemplo, si la estás Sin rentando por afectar. noche, vacacionalmente, o un inquilino se golpea y quiere demandarte, por supuesto, estás protegido. Importante. Está Así es. protegido y solamente se van a limitar o va a acercarse y son las propiedades que están bajo esa LLC. Es decir, por ejemplo, no van a ir en contra de las cuentas bancarias, coches o automóviles o inclusive otras propiedades que estén a nombre de la persona dueña de esa LLC. Sí, Entonces, así es. eso Yo es algo quisiera súper agregar importantísimo. algo a esto que Liz está diciendo que es sumamente importante. Y es que muchas veces los contadores y abogados nos sugieren que se constituya una compañía, una LLC por cada propiedad que tenemos, ¿ok? Correcto. Porque en el Así es. momento de una demanda, como dice Liz, van a ir en contra única y exclusivamente de los bienes que tiene esa corporación. El Mm, contable es mucho más versátil a nivel de Se van a impuestos. minimizar Bien, los vendí riesgos. una propiedad, entonces, ¿por qué las ganancias de una propiedad me van a impactar los impuestos de la otra? Puedo mantener las cosas Exactamente, separadas. Entonces, es exactamente. bien importante sí tener una compañía por cada una. Hay un tema que tú mencionabas, Liz, y nosotros venimos también tenemos historias en común en el mundo de los seguros y entendemos lo importante que es protegerse, el tema sucesoral. Vienen muchos inversionistas con familia que dicen, yo quiero, esto es una inversión de mi familia, yo quiero protegerla, o una inversión entre 2 o 3 socios inversionistas y quieren que las reglas estén claras desde el primer día. Entonces, lo ideal es hacer una compañía para que distribuyamos la responsabilidad legal de esta compañía entre los miembros de la familia o los miembros de la sociedad. Pero regresando al tema de la sucesión, también cómo nos proteja esto a nivel sucesoral. Cuéntanos, Liz. Fíjate algo, ¿no? Eso es un tema o un punto bien interesante. ¿Por qué? Porque en materia inmobiliaria, o los bienes inmobiliarios en el estado de la Florida o en cualquier estado del planeta, siempre que alguien fallece, se tiene que aperturar una sucesión, ¿ok? Venimos con la experiencia, para nadie es un secreto, lo tedioso, lo extenuante, lo tardío que es en el tiempo todo un proceso sucesoral. O sea, aperturar una Y sucesión además de costoso, ¿verdad, Liz? súper costoso en tiempo, dinero, etcétera, etcétera. O sea, es un desgaste mental. Que les cuento que una LLC te evita ese proceso o la apertura de un proceso sucesoral o Es un proceso correcto. de sucesiones. Y esto anteriormente, antes del 2015, de abril del 2015, eso se solucionaba mediante un fideicomiso. Pero desde abril del 2015 en adelante, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito del Estado de la Florida estableció que un acuerdo operativo era más que suficiente donde se manifestara de una manera bien Sustentada. realizada, enfocada, bien redactada, ese acuerdo operativo donde se manifestara y se estableciera el interés de uno de los miembros y eso era suficiente para la transferencia de esas participaciones
en esa LLC. De tal manera que en qué fundamentó o esa jurisprudencia surgida en ese año del 2015, lo fundamentó en que este es un contrato vinculante. Y cuando nos referimos que es un contrato vinculante, se refiere a que es de tal magnitud y fuerza que va al margen del Tribunal de Sucesiones. De tal manera que no hay, no hay que abrir una sucesión, no hay que someterse a esos estragos que implica la apertura de todo una ese sucesión, trámite. porque con un acuerdo preestablecido en una LLC, un acuerdo operativo, es más que suficiente. ¿Qué les parece? Sí, Bueno, allí tenemos una pregunta, Johnny, en el panel y dice, ¿cómo se hacen estos casos? Entonces, el Operating Agreement es el que habla de las personas a las que se les hereda. Y les tengo que comentar un ejemplo. Yo tengo un cliente que efectivamente su Operating Agreement lo hizo estrictamente como que si fuera un testamento. Es Ujú, decir, él distribuyó las acciones dentro de las hijas, obviamente, de las hijas mayores de edad, y él obviamente tiene hijos menores de edad, entonces hizo un documento aparte para que entonces entre los hermanos se entendieran ese tema, ¿no? Pero él dentro de la Constitución y dentro del Operating Agreement, él incluyó a esas hijas mayores en caso tal y que en caso tal de faltar cualquiera de ellos, ellas iban a tomar acción sobre la compañía. Entonces, sí, efectivamente, mm, dentro del Operating Agreement, tú puedes, vamos a decir, desmenuzar cómo tú quieres que ese funcionamiento, en caso de fallecer alguno de de los, de los miembros. de los miembros de la compañía, fallezca, entonces puedan tomar acción aquellos otros socios que pertenecen a la compañía. Ujú, así ¿Ok? es, tal cual. importante, ¿cuánto es el impuesto sucesoral? En los Estados Unidos está entre el 18 y el 40%. Así es. Importantísimo. A pesar de que la noticia es que en Florida no se paga impuesto sucesoral, lo cual es buenísimo, porque sería entonces el federal más el estatal. Estamos entrando en términos muy técnicos que no deberíamos porque no somos abogados ni contadores, pero esto es noticia pública, lo puedes googlear y lo vas a conseguir. El estado de la Florida no tiene un impuesto sucesoral como tal, pero sí el impuesto federal que está entre el 18 y el 40%. Entonces, obviamente, cuando tienes una compañía, digamos que la mejor manera para planificar ese patrimonio familiar cuando tenemos varios hijos o cuando queremos hacer una distribución equitativa entre socios, una participación equitativa entre socios. Entonces, ya aquí resumiendo, estos serían los beneficios. Ahora, es difícil abrir una compañía, es sencillo. Les recomiendo, en nombre, por supuesto, de ustedes, buscar un contador que le abra la compañía. Depende de los honorarios, pues no voy a hablar de honorarios acá, pero es relativamente económico y rápido. Y este contador les va no solamente a abrir la compañía, sino que les va a también tramitar su ITIN number o su número de registro fiscal de esta compañía, con lo cual usted puede luego ir a abrir una cuenta bancaria y eso es lo ideal para hacer digamos, el protocolo de cierre de una propiedad. Tener la cuenta bancaria creada a nombre de la compañía con toda esta diligencia hecha. Para eso es importante buscar una compañía inmobiliaria. Nosotros en este caso tenemos una red de aliados, un equipo de profesionales con los cuales trabajamos continuamente que pueden ayudarnos a hacer esto mucho más simple y diligente. Entonces, Sí, es importante, Johnny, que muchos inversionistas extranjeros, como en nuestros países latinos, quienes constituyen las compañías son los abogados. Entonces, cuando tú le dices a un contador, no entienden por qué es un contador. Y efectivamente aquí lo puede hacer tanto un contador como lo puede hacer un abogado. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta porque les presta una confusión impresionante y dicen, no puede ser, no puede ser que lo haga un contador. Sí, lo puede hacer un contador y además que te hace también el proceso completo. Pero si tú quieres que lo haga un abogado, también lo puede hacer un abogado. Es decisión de la persona. Así mismo es. con esto nos despedimos. Lisa, algo más que decir a la gente que nos escucha? No, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por estar atentos y ya saben, lo más beneficioso es constituir una LLC para cada propiedad que usted pretende invertir en el estado de la Florida. Sí, yo quisiera agregar también acá que todas las personas en la audiencia que nos está escuchando, es importante que cuando contratan los servicios de un agente inmobiliario,
también tengan un conocimiento un poco amplio, a pesar de que no seamos especialistas, porque obviamente, como dijo Johnny, no somos abogados, no somos contadores, pero sí tenemos un conocimiento amplio de todas las necesidades que se le pueden presentar a cualquier inversionista a la hora de comprar sus propiedades acá. Y es importantísimo que tomen en consideración que tengan los conocimientos necesarios para que los puedan ayudar y guiar con las personas necesarias. Y las relaciones, Susana, también, el Así mismo, contexto, las relaciones, el equipo de apoyo, porque a así mismo. pesar de que no debemos como profesionales dar asesoría en tema legal o fiscal, si tienes las relaciones con personas que están acostumbradas, que continuamente trabajan con inversionistas internacionales y que saben manejar perfectamente lo que es el FIRTA, lo que son las sucesiones, etcétera, entonces es mucho más sencillo el proceso, es mucho más simple para usted que va a invertir. Si quiere más Así es. información, nos puede contactar en la descripción de este video y, por supuesto, recomendar este video con cualquier persona, amigo, socio o familiar que quiera saber más acerca de inversiones en la Florida. Gracias por estar con nosotros hoy.